Bueno, comenzamos la jornada gris porque hay niebla. Esto va a durar un ratito, hasta alrededor de las 9:30 de la mañana. La temperatura está en alrededor de 11 grados. Esperamos otro día agradable como han sido estos. Marzo, difícil que falle, aunque hay alguna expectativa de una tormenta severa para los próximos días. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que es severo, difícil, criminal, por supuesto, es lo que está ocurriendo en Ucrania. En la madrugada para nosotros, día pleno allí en Kiev, han recrudecido los ataques. Otro edificio, edificios civiles, son todos edificios civiles. Los asesinatos sistemáticos que están ocurriendo en Ucrania son realmente un absoluto espanto. Sin embargo, en la mañana del día de hoy, mirando con la frialdad que requiere el análisis político y en este caso el análisis de la coyuntura militar, las dificultades para las tropas rusas son cada vez mayores. De hecho, un video que subió el Ministerio de Defensa de Ucrania en la mañana del día de hoy muestra una columna de tanques T-80 de un batallón perfectamente identificado que quedaron total y completamente empantanados en el barro, es decir, tanques que quedaron fuera de operatividad, fueron hallados por los militares ucranianos ya sin sus tripulaciones que los habían abandonado. Esto es algo que inclusive he visto yo en algún comentario de analistas de decir, bueno, que no era un tema importante. Esto es lo que ocurre con posterioridad al deshielo, por la peculiaridad que tiene en el territorio, el tipo de tierra que hay en Ucrania. Esa pradera tan fértil también tiene un tipo de condiciones con muchos caminos que en este caso provocan esto, la inmovilización completa. Pero el video revela otra cuestión, que es la falta de equipamiento. Es decir, el ejército ruso no tiene el equipamiento necesario para rescatar estos tanques. Los tanques literalmente quedan abandonados allí en el medio del barro. Son ya, no sé el número, es imposible saberlo, pero una cantidad importante de tanques rusos que el ejército ucraniano se ha apropiado. Mientras tanto, la masacre criminal continúa. Ayer se publicó un artículo de Francis Fukuyama, el hombre que escribió en su momento El fin de la historia, ¿no? Un texto controversial, un texto de pensamiento controversial que surgió después de la caída del muro de Berlín y la posterior caída del Imperio Soviético, que, bueno, nos lleva en una línea con muchas vueltas y muchas curvas de la historia a este presente momento. Hay, por supuesto, opiniones variopintas, ¿no? En estos días han escuchado muchas voces que dicen, bueno, si no se hubiera insistido tanto con que Ucrania tenía que pertenecer a la OTAN, probablemente esto no hubiera ocurrido. Creo que hubiera ocurrido igual. Lo he expresado en una columna que titulé La guerra del litio. En Ucrania se descubrió una posición importantísima. Ucrania pasaría a ser el sexto país del planeta con recursos de litio, con una ventaja importantísima. A diferencia de Argentina, Bolivia, que acumulan de los mayores reservorios de litio, Ucrania está obviamente en el centro, con mano de obra muy calificada, con un costo muy bajo. Ucrania no está dentro de la zona euro y en el centro de la escena de lo que es el cambio energético que se está impulsando con toda fuerza por toda la Unión Europea. Estoy convencido que así como hubo guerras por el petróleo en la década del 60, década del 70, esta guerra de Putin tiene, además de los declamados objetivos políticos y la declamada ambición imperial de Putin, sintiéndose heredero del zar Pedro I, objetivos económicos concretos. Sin embargo, una expresión del canciller Lavrov, a mi criterio corresponsable criminal con Vladimir Putin de esta masacre de civiles inocentes y la intrusión invasora en una nación soberana, hay un elemento importante. En la mañana de hoy, Lavrov ya habla de posiciones de posible acercamiento. Es decir, ya el discurso ruso no es que van a hacer desaparecer a Ucrania del mapa, negándole su condición de nación, no es que la van a desnazificar y no es que lo van a sacar a Volodymyr Zelensky del poder. Zelensky, que ha demostrado ser realmente una persona extraordinaria, con características de dirigente extraordinario, que cuando comenzó una operación de inteligencia para decir que se había ido de Ucrania, tuvo el coraje de salir a caminar
por el centro de las calles de Kiev a mostrarse, a recorrer los hospitales. Ayer recibió algo que tiene un mérito absolutamente increíble. El premier polaco, Morawiecki, el premier checo y el premier eslovaco, hay otro más, todos integrantes de la Unión Europea, viajaron a Kiev y se reunieron con Zelensky, con sus ministros y con su Estado Mayor. En consonancia con eso, en el día de ayer hubo una conferencia de prensa por primera vez de los dos generales ucranianos que tienen a su cargo la defensa de Kiev, explicando la situación, explicando su propia situación, la situación del ejército ruso. Ejército ruso que, recordemos, por favor, les pido, recuerden, tengan presente, decían que estaba a las puertas de Kiev. En rigor, están a una distancia de entre 50 y 70 kilómetros. Esto sería, por decir algo, como si tuvieran embarcarse. En términos militares podría decirse están ahí nomás. Sin embargo, no avanzan. Lo que están haciendo es un ataque salvaje y criminal con misiles, destruyendo lo que se cruza, destruyendo guarderías, destruyendo maternidades, destruyendo hospitales en conjunto, destruyendo edificios de viviendas, asesinando gente. Todo esto seguramente con posterioridad va a tener explicaciones y largas. En el día de hoy puede ocurrir algo enorme, importantísimo. La Corte Penal Internacional puede tomar una decisión de establecer la condición de criminal de guerra de Vladimir Putin. Esto alguien dirá, bueno, sí. Bueno, miren, es en el tiempo. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero establecida la condición de criminal de guerra, en algún momento va a terminar, si es que no lo matan antes, poniéndose a un juicio en donde casi me atrevo a decir que el fallo está dictado. Viniendo a nuestras cosas, en el día de ayer hubo mucha actividad y mucho movimiento por los hechos y repercusiones y dos causas penales que tienen que ver con el ataque al Senado de la Nación. Que fue un ataque al Senado de la Nación y no fue un ataque a Cristina. Hay que ser claro en esto, ¿no? Por esta insistencia de Cristina en que por qué a mí y todo el acting y todo lo demás, que además ha traído, bueno, una situación muy complicada en el frente de algunos todos, que casi podría llamarse el frente de los que van quedando, en donde al finalizar una reunión en el Senado de la Nación, donde en definitiva, bueno, hoy Cristina habilitará sesiones, se supone que mañana se va a votar en el Senado y va a salir aprobado esta resolución, esta ley que le dice al gobierno, bueno señor, sí, vaya y haga el acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo una gran discusión entre Juliana Di Tulio, senadora, la misma que siendo diputada se había hecho un tatuaje, creo que en el hombro derecho, que decía no fue Milagro, una adoratriz de Cristina, una de las integrantes del esquema de adoratrices psicopáticas de Cristina, y con el Chino Navarro. ¿Por qué? Bueno, porque desde el kirchnerismo más duro miran a el movimiento Evita como responsable de este tipo de acciones. El Chino Navarro todo indicaría que le dijo, vos estás loca, no, nada que ver, esto no es así. Las personas que están detenidas, hay detenidos por este tema, uno es un ciudadano venezolano, tiene 29 años, llegó en su momento al país procedente de Uruguay primero, estuvo unos días en Argentina, luego se fue, después ingresó desde Chile, lo que habla de una persona que está en un marco de fuerte movilidad y con recursos. Todos los que están detenidos pertenecen a uno de los grupos en los que se divide el movimiento Teresa Rodríguez. La verdad que la familia de Teresa Rodríguez tendría que hacer una presentación judicial o alguien acompañar a la familia de Teresa Rodríguez en una presentación judicial y que su nombre deje de ser usado por estos grupos vandálicos, ¿no? Sería justo. Teresa Rodríguez no era una militante, como publican algunos colegas míos, era una chica muy humilde que trabajaba como doméstica, que esa mañana allí en Cutralcó iba a trabajar, y que en la trifulca que se había armado, momento del gobierno peronista, del gobierno de Menem, gobierno peronista, una bala que se dispara, que nunca quedó claro tampoco, lo que se podría llamar claramente una bala perdida, se lleva su vida, ¿no? El destino le juega muy mal a Teresa Rodríguez. Y después, todos estos que todos vienen del mismo palo, todos vienen del PC, todos vienen más o menos de la misma curtiembre desagradable que es el PC, la transforman en un nombre porque siempre en
iconografía comunista, hace falta el mártir, ¿no? La iconografía comunista que en definitiva tiene rasgos demasiado profundos de conexidad con el martirologio cristiano en más de un punto. Bueno, lo cierto es que Teresa Rodríguez, que nada tenía que ver, tiene su nombre llevado hoy como bandera de violentos, de apropiadores de la renta. Pero ¿qué ocurrió? En una serie de allanamientos que hubo ayer, donde se detiene a otra persona de las que están identificadas, así sostiene el servicio de justicia a través del fiscal de los fiscales que intervienen, los jueces que intervienen, porque hay dos causas. Ahora la justicia federal ha pedido que le den todo y que pueda concentrar toda la investigación. Detienen a otro hombre y ¿qué encuentran en el lugar donde hacen el operativo? ¿Qué encuentran? Una plantación de marihuana. Y además de la plantación de marihuana, ¿qué encuentran? Instructivos para hacer bombas molotov. Es decir, no está escindida una cosa de otra, no está alejada una cuestión de otra, son cuestiones próximas. En todo un marco en donde permanentemente se le da alas a este tipo de situaciones. La impunidad de la que han gozado en este momento, bueno, está cortada la 9 de julio, hay una acampe desde ayer por parte de otro grupo de organizaciones. Otra vez van los cronistas, otra vez le preguntan a la gente qué hace ahí, la gente no sabe para qué está, no sabe para qué fue. En los allanamientos que hubo se secuestraron computadoras, pendrive, teléfonos celulares y listados, porque llevan listados. Bueno, es la primera vez que la justicia tiene acceso a los listados y acá va a aparecer, que será un dato colateral, el nivel de dinero, de recursos que se manejan para este tipo de cuestiones. Mucho dinero, muchísimo dinero. Ayer había una discusión al respecto de, bueno, cuánto sentido tiene todo esto, porque en definitiva son solo 17.500 pesos. Porque claro, ayer impactó fuerte el dato de la inflación, 4.7, 7.8, 8 puntos el incremento de inflación en alimentos, lo que se llama además el tema de inflación núcleo. Se está hablando ya de una inflación que estaría en el 60%, 10 puntos por encima de la inflación reprimida del año pasado. ¿Y por qué digo reprimida? Bueno, porque el gobierno tiene, digamos, congelados los precios de energía, determinados valores, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en 2016, primer año del gobierno de Mauricio Macri, cuando cada movida al respecto del precio de la energía o de los combustibles era un escándalo, estallaban las llamas, Bovelli decía no se puede más, el bolsillo de la gente no aguanta, el castigo al ciudadano, llenar el tanque costaba entre 545 pesos y 843 pesos en algunas provincias de la República Argentina. ¿Sí? Bueno, en las últimas horas, por supuesto, porque la única salida es el humor, y hay que ponerle mucho humor a este tiempo que nos toca vivir y el tiempo presente que estamos desarrollando, aparecieron los memes, ¿no?, al respecto de la cuestión del tema del incremento de nafta. Uno de los más exitosos, más retweet tiene, es uno que muestra una estación de YPF y dice nuevo puesto de vacunación. Bueno, el dato que ya es indiscutible, que derriba todo discurso previo, es que nunca un gobierno en la Argentina en 2 años tuvo el nivel de deterioro del valor del peso e inflación que tiene este gobierno. Estamos frente a una situación compleja. Ideológicamente se pueden decir muchas cosas, políticamente se puede discursear mucho. La verdad de la verdad de la verdad es que estamos frente a una afectación de nuestra calidad de vida que es absolutamente tremenda. Tremenda. El gobierno quiere insistir con el tema de retenciones. Las retenciones en este momento son manifiestamente ilegales. Debiera esto no aplicar. Está por el otro lado los que dicen, bueno, pero hay que ser responsable, el Estado se tiene que financiar. Bueno, debieran empezar por eliminar el gasto ocioso impositivo, el gasto ocioso improductivo que tiene el Estado, que es escandaloso y está literalmente a la vista absolutamente de todos y cualquiera de nosotros. Estamos en la 99.9 en esta mañana de Mar del Plata. Está, como dije, gris, la temperatura está en 11 grados, la neblina se va a correr en un ratito y el sol brillará. La verdad va a ser una mañana, un día en líneas generales muy agradable. Ya seguimos.